Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Manuel Polavieja. Muy buenas tardes ya, Manuel. Hola, muy buenas tardes a todos. Con Ángel Jimeno, habitual en la etapa anterior de mi programa, y que hoy se incorpora también a Colectivo Burbuja, Economía Directa. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenas tardes. Es un placer de nuevo. Buenas tardes. Sí. Mejor dicho. Y con un nuevo invitado, que es la primera vez que participa en nuestro programa, Matthew Bennett. Matthew es traductor, es un ciudadano inglés que está afincado hace ya años en España y que lleva un blog en el que trata temas sobre economía, sobre la actualidad de España y también de otros lugares. Matthew, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos. Matthew le conocí a raíz de una entrevista que me hizo hace ya más de un año, ¿no, Matthew? ¿No fue así? Sí, yo creo que fue hace 2 años incluso. O casi 2, sí, que fue... La entrevista tuvo, la verdad, mucha difusión porque cuando se metía mi nombre en Google, la verdad es que salió arriba durante muchísimo tiempo, salía siempre de los 5 primeros resultados. Y la gente la sigue buscando, ¿sabes? Sí. Muy bien, pues cuéntanos un poco, Matthew, en tu blog, ¿de qué sueles tratar? ¿De qué sueles hablar en tu blog? Pues este año justamente he retomado el enfoque de España, ¿no? Lo que es el concepto de España y cómo nos organizamos aquí a nivel de economía y política frente a otros países. Yo en mi blog mucha gente entraba, sobre todo a raíz de un artículo que escribí sobre los estereotipos aquí en España, buscando las diferencias entre España y los que somos de fuera, o España ya comparada con otros países. Y ya con la crisis, pues supongo que eso ha ido más con el tema de los rankings y las comparativas que se hacen a nivel de economía, o a nivel de política, o a nivel de creación de empresas. Entonces, como yo vivo aquí y la gente, tanto en mi trabajo como a través de mi blog, pues me pregunta por esos temas, yo intento explicarles lo que está ocurriendo aquí y cómo lo veo yo desde hace tantos años. Ajá. ¿Hace cuántos años que vives en España? Pues yo vine por primera vez en el 98. Entonces, sí, entre una cosa y otra, yo creo que en total tienen que ser ya 12 años. Muy bien. O sea, estás ya prácticamente naturalizado, ¿no? Como español, sí. Muy bien. Hemos estado hablando de que, antes de comenzar el programa, de que vamos a tratar la actualidad de esta semana, la actualidad económica. Tenemos varios temas. El primero de ellos que me gustaría comentar es el de las declaraciones que ha hecho hoy el economista jefe de Citigroup, Willem Weiter. Este señor lo que ha comentado es que España actualmente es el principal riesgo sistémico de la economía mundial, que la situación de España está empeorando rápidamente y que él está sumamente preocupado con esto. Tan influyente es este economista que ha provocado la reacción de los mercados. Sus declaraciones en Bloomberg ha empezado a bajar el euro, ha subido la prima de riesgo española 10 puntos básicos, y el euro también ha bajado prácticamente 10 céntimos respecto al dólar. Ángel, ¿tú qué opinas de estas declaraciones del economista jefe de Citigroup? Pues que desgraciadamente tiene mucha razón. O sea, llevamos un gobierno en funciones más que un gobierno funcionando,
que está esperando a celebrar unas elecciones en Andalucía para tomar decisiones serias, al menos las decisiones que le están imponiendo en Bruselas, pero ni hace una cosa ni hace otra. Quiero decir, estamos ya prácticamente a finales de marzo. Al ritmo que ellos van, parece ser que pretenden que abril y mayo sean los meses para discutir los presupuestos. Ergo, los planes que se nos habían exigido en Bruselas, que por cierto yo no estoy de acuerdo con ellos, no, pero digamos que nuestro gobierno en principio parece que su objetivo es cumplir con Bruselas, pero sin embargo deja transcurrir 5 meses del año 2012 para recortar 55.000 millones de euros que tiene que recortar este año para, en fin, después de habernos hecho ese aligeramiento de la presión cuando nos permitieron, digamos, tener una reducción del déficit más baja. Y el problema que tenemos es que España no está cumpliendo absolutamente nada. Bruselas está muy molesta con nosotros. El ministro Guindos, que hace un ratito le he oído hablando en China, estaba diciendo que la situación de España no depende de España, que depende realmente de las políticas que se decidan por Bruselas. Entonces, estamos con un gobierno que no tiene un proyecto claro de a dónde va en este periodo de legislatura de 4 años. Y esto es muy grave. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que la única comunidad de España que cumplía objetivos se llamaba Madrid. En este momento ya tampoco lo cumple. Y no lo cumple por algo que todas las autonomías seguramente lo tienen en el cajón, que es que ha habido una reducción de ingresos importante a lo largo del último trimestre. Entonces, que diga esto el del Citibank, que no solo es él, porque yo por ahí he oído también que España corre más riesgos de default en estos momentos que en 2010. Pues empieza a haber en el mundo adelante una preocupación seria por España, porque no se ve que en este país haya una mínima cohesión para sacar adelante los temas. Sí, Manuel, tú que has tenido ocasión de leer las declaraciones bueno, en realidad ha sido una entrevista televisada o en radio, no, creo que ha sido en radio. ¿Has tenido ocasión de leerlas o has visto algo respecto a estas declaraciones? Ha sido hace relativamente poco, no sé si te habrá dado tiempo. Y en cualquier caso, ¿qué opinas de esta? La verdad es que no he tenido oportunidad de verlas ni de leerlas porque estando pendiente del mercado no me deja mucho tiempo libre porque han sido hoy, ¿verdad? Han sido hoy. Sí, nada, ha sido a media tarde, vamos, a media mañana, vamos, ya acabando casi llegando a la hora de comer, ha sido cuando... Pues bueno, nosotros solemos estar más pendientes de los precios que otra cosa, no vemos demasiadas noticias porque muchas veces son más ruido que ayuda, ¿no? Pero de todas formas casi me puedo imaginar por dónde pueden ir las declaraciones porque básicamente pues van en línea de lo que es un secreto a voces, ¿no? De que este año pues parece difícil cumplir con los objetivos tanto de los que se ha propuesto Rajoy como los que pretendía Bruselas. Yo creo que en ambos casos España lo tiene muy difícil, sobre todo dándose la situación de que la economía este año va a crecer mucho menos de lo que se preveía inicialmente y eso pues evidentemente serán menos ingresos. La verdad es que desde un punto de vista de los mercados y la presión mediática que a raíz de los mercados se ejercen sobre pues las economías o las empresas, pero que ahora últimamente está entre comillas más de moda las economías soberanas, los países soberanos y la cotización de los bonos. Una vez que Grecia parece que ya ha salido de los titulares, pues nos toca a nosotros, pero claro, no por casualidad, sino porque realmente está muy difícil conseguir esos objetivos que se nos ponen desde Bruselas y desde luego, como decía Ángel, lo que dice de Guindos yo me lo creo. Eso dice que de España no depende. Una vez que en España renuncian totalmente, en este caso pues casi depende del Partido Popular y algún partido más, Convergencia y Unión y PNV, renuncian totalmente a cualquier tipo de adelgazamiento de la estructura estatal autonómica y dicen eso, renunciamos y aplazamos todo lo que se debe, no sé si hasta 2020, corregidme si me equivoco. Una vez que eso es intocable, desde luego ya España no puede, pues claro, así ya no puede hacer nada, pero ¿por qué no? Porque parten de la base de que no quieren tocar eso.
que es donde está pues todo el grueso de gastos duplicados y de excesos y despilfarro de nuestro modelo de Estado. Sí, Matthew, ¿tú has tenido ocasión de seguir en esta última semana lo que se dice de España en los medios anglosajones? Porque yo he visto que ha habido un montón de artículos hablando de España, artículos influyentes en blogs, y todos haciendo referencia a que la situación está bastante peor de lo que en un principio se presuponía, ¿no? Solo hace unos meses. Sí, yo creo que depende del blog o del medio que leamos, pero sí, efectivamente. Y esta semana ha habido un poco de todo. En los blogs tipo Zero Hedge o algo así, pues siempre destacan, como dice Twitter, el riesgo sistémico. Pero he visto también algún que otro artículo que dice que, bueno, más o menos España empieza a ir un poco en el buen camino, pero todavía existe efectivamente mucho riesgo. A mí me ha parecido interesante un artículo que sacó hace poco Reuters, un perfil de Rajoy, que lo pintan no como... Parece que Reuters tiene algo un poco en contra de Rajoy en estos momentos, que le están siguiendo la pista muy de cerca, y que no lo pintan como un líder muy vigoroso y eficaz, digamos, sino que más bien que es un líder, un dirigente serio y muy serio en sus decisiones, muy, digamos, opositor, ¿no? Es que más que un líder es un antilíder. Yo creo que incluso disfruta, ¿no?, haciendo de antilíder. Lo que pasa que en unos tiempos como los que estamos viviendo no se pueden permitir los países juegos de esta importancia. Quiero decir, Rajoy en estos momentos, el único programa que se le intuye es tratar de mantener la estructura que que se constituyó en el 1978 y que hemos ido degenerando a lo largo de los años, que es lo que estaba comentando antes Polavieja. Vamos a ver, es absurdo intentar mantener el estado de las autonomías, que ya se ve que esto ya no es porque si se podría organizar mejor o peor, si es que es completamente imposible 17 autonomías más 2 ciudades autónomas que vayan completamente por libre y que encima por ley prácticamente es imposible controlarlas, salvo en cuanto a que para emitir deuda necesitan de la autorización del gobierno central. Pero ya hemos visto que estos no necesitan emitir deuda, no pagan ni a su padre y se acaban los problemas. Empiezan los problemas. Hoy tenemos varias autonomías quebradas a todos los efectos. Y aquí lo que se está intentando es salvarlas. Pues bien, mientras estemos intentando salvarlas, España se nos cae por el camino. Porque como decís por ahí, es imposible que España consiga una reducción del déficit de 5,3%. Es que es ridículo hasta imaginarlo. En un país, no sé, en una economía de guerra, pero en plena guerra, ha habido pocos países que hayan podido hacer un esfuerzo similar. Por lo tanto, en circunstancias normales, con el Banco Central Europeo tan generoso, que nos ha soltado así como que no dice nada, prácticamente 280.000 millones de euros, para que nuestros bancos y nuestro gobierno hagan lo que les pase por las narices, que esta es la realidad, estos ya no ven ningún tipo de problema. ¿Para qué coño van a ir a reducir déficit? ¿Para qué van a hacer reformas estructurales importantes? No ven ninguna urgencia y no se dan cuenta de que lo vamos a pagar, pero muy caro, y además a 2 meses vista. Ángel, eso que estás comentando también lo están viendo desde fuera, que el tema de que si ellos nos dan dinero a través del BCE, pues automáticamente se relaja la presión para hacer las reformas. Matthew, ¿tú crees que todo este problema que existe en la división de poderes en España, quiero decir, que las autonomías pues tienen muchísima independencia a la hora de manejar su presupuesto, esto se percibe y las dificultades que tiene el Estado central para controlar a las autonomías? Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente fuera está muy consciente de eso, sobre todo los inversores y la gente seria que lee la prensa seria en el extranjero. No hace mucho hubo un artículo del New York Times que se centraba justamente en ese tema y hablaba de los 17 mini-estados españoles. Sí. Entonces yo creo que cuando empiezan a poner ese tipo de cosas en esos artículos, pues son plenamente conscientes de que esto no puede ser. Ya. O sea, que tú sí que crees que ahí tenemos este problema, una buena percepción desde el exterior. Y luego respecto al problema bancario, ¿tú también crees que se está percibiendo bien todos
porque hay muchísimas quejas. Aquí en España vimos ayer un artículo en El Economista, bueno, aquello era espeluznante lo que decían que hacían, ¿no? Y lo voy a describir brevemente porque, ¿Qué decía? Pues para conseguir que los créditos morosos no funcionen como tales, por ejemplo, lo que han hecho con el dinero del BCE es cogen por ejemplo a un promotor o a un constructor que les debe 10 millones de euros y que está entrando en mora, y cogen, en lugar de dejar que ese crédito entre en mora, le conceden otro préstamo por 12 millones de euros. 2 millones los meten en un depósito a plazo que está pignorado, o sea que no lo puede tocar el constructor, y le dan 2 años de carencia durante los cuales solo tienen que pagar intereses. Entonces, según vaya pasando el plazo de tiempo, el constructor lógicamente va a seguir sin pagar porque sigue sin vender sus casas, sigue siendo insolvente. Entonces el banco va cogiendo el dinero para los intereses de ese plazo fijo. De esta manera se quitan un crédito que iba a entrar en mora, ganan 2 años con un crédito que ya se supone, o sea, nominalmente es un crédito sano. Además aumentan el balance del activo y aumentan el balance del pasivo, es decir, aumentan los depósitos y aumentan los créditos. Es hacerse claramente trampas al solitario y diferir un problema y haciéndolo más grande aún. ¿Tú qué opinas de este tipo de procedimientos que está siguiendo Pues yo creo que toda esa presión que estáis comentando en tantas partes del sistema se tiene que notar también. Yo lo que he visto de la banca española hace poco, estos últimos días, ha sido lo de los 150 millones que tiene aparcado y pedido del Banco Central Europeo. Si ese es el récord, un nuevo máximo histórico, que siga otro récord máximo histórico, algo en algún punto dentro del sistema no puede estar funcionando bien. ¿Y cómo es que podemos seguir acumulando toda esta deuda y todos estos créditos y recréditos y la gente sigue sufriendo tanto? Y la gente en este lado de los negocios y las casas con sus préstamos sigue sufriendo y sigue teniendo tantos problemas. ¿De dónde viene el dinero? Como decía un antiguo profesor de economía mío, tienes que hablar con el dinero y preguntarle de dónde viene el dinero y a dónde vas. Bueno, ¿dónde va? Yo creo que es sencillo, ¿no? Lo están dedicando a este tipo de refinanciaciones y a comprar deuda pública, básicamente. Sí, Manuel, por favor. Sí, yo justo sobre ese tema de la mora, yo quería entrar, que no sé si el economista de Citibank ha hablado sobre ello, pero sí que han hablado sobre ello en un informe de Jefferies que estuvimos comentando esta mañana. Ah, sí. Hablan sobre eso y sobre otra serie de cosas más, y especialmente sobre el elevadísimo nivel de deuda privada. Este tema, o sea, el problema de la deuda privada está directamente relacionado con este nivel de mora que se está intentando esconder como sea, que ya hemos visto en varias ocasiones que en cuanto una entidad por la razón que sea intervenida, pues lo que era una mora del 6, del 7, del 8, del 9 pasa a ser del 20%. Pues posiblemente pues muchas entidades que ahora mismo están aparentemente bien, sería hacer esa misma operación de levantar la alfombra y encontrarnos con cosas muy muy parecidas. Entonces todo este tipo de cosas al final por donde suelen saltar es porque estas deudas al final están balanceadas en el activo con préstamos a promotores o con algún otro tipo de producto financiero que muchos están referenciados al mercado y cotizan muy a menudo, como puede ser, o sea, hay un precio muy dinámico como pueden ser los bonos soberanos, que también forma gran parte del activo. Entonces yo creo que la razón por la que está aguantando muchos bancos y pueden seguir escondiendo todas estas cosas es que el mercado en cierta forma o en cierta manera se está comportando bien durante los últimos 3-6 meses, pero en cuanto el mercado se debilite un poco, empieza a haber ese desfase entre el activo y el pasivo, y es cuando podríamos tener problemas bastante más grandes. Y eso también afecta a la financiación que está proporcionando el Banco Central Europeo, porque si recordáis, contra los activos contra los que el Banco Central Europeo
está proporcionando esos créditos a la banca española son activos pues ya de muy baja calidad, y que en cuanto esos activos, por la razón que sea, pierden algo de precio, el Banco Central Europeo no duda en ejecutar esa garantía y decir, devuélveme el préstamo porque este activo ya no me sirve a mí para garantizar lo que te había prestado, y claro, esa liquidez a 3 años no es a 3 años segura, por así decirlo. En cualquier momento el Banco Central Europeo podría ir volviéndola a recoger si los mercados flaquean en los próximos claro, que ese es uno de los peligros grandes, y relacionado con esto yo daría un dato que ha compartido con nosotros otro de los invitados habituales del programa, Eduardo García, en el que nos ponía de manifiesto la publicación del BCE de los resultados de la banca durante el año pasado, que ya son definitivos, y han tenido unas pérdidas en el cuarto trimestre nada menos que de 3.520 millones de euros el conjunto del sistema financiero. Esto ha sido causado ha sido causado por las provisiones que han tenido que hacer de activos dudosos, o sea, de activos tanto de inmuebles como de créditos, y en el conjunto de todo el año el beneficio ha sido de solo 82 millones de euros, cuando en el año 2007 recordemos que la banca ganó 25.000 millones de euros. O sea, yo creo que la situación pues está realmente delicada en el sistema financiero ahora mismo. La verdad que venimos hablando ya desde hace 2 años de que la banca española tenía un agujero espectacular, pero vamos, casi superior al que tenía Alemania y Francia, que es decir, que debía rondar los 350.000 millones de euros. Y lo que es gracioso es que a lo largo del tiempo, en el fondo, no hemos resuelto nada, porque lo único que se ha hecho es banco quebrado ha sido comido por otro banco medio quebrado. Por lo tanto, seguimos con ese juego terrorífico, ¿no?, de tener un sistema financiero que no funciona. Esta es la realidad. Y la verdad es que yo veo el problema por ahí, como es natural. En la medida de que ahora ya se están compinchando con el Estado, tragando deuda, en fin, prácticamente comprando toda la deuda que saca el gobierno para financiar a las autonomías, a los ayuntamientos, el desfase eléctrico, etcétera, 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 pues entonces lo que tenemos clarito es que sí, la banca quebrada, pero el Estado completamente en una simbiosis total con la banca y Estado, con lo cual es por lo que estamos en estos momentos tan mal. Ángela, que esto a mí me está recordando, esto es como una economía tipo estalinista, ¿no? Que esto parece la economía de la URSS, que decía que aquí, la banca con el Estado con la banca, y todos juntos, y parece que todo sigue una directriz única. ¿No te da esa impresión, Ángel? Pues claro, si este es el problema, o sea, es algo que está pasando en toda Europa, ¿no? Pero no tan acusadamente como aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí todos sabemos que cuando empezó todo este follón, los bancos españoles tenían una deuda con bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y Estados Unidos aproximadamente de 800.000 millones de euros. Pero ahora, con la generosidad del Banco Central Europeo, resulta que estamos sobrepasando el 1 billón de euros en estos momentos, que son préstamos unos a 3 años, como sabemos, pero otros son préstamos a 6 años, 5, no más. Vamos a ver, ¿de dónde puede sacar la banca española dinero para poder atender vencimientos? Si tiene un agujero, además, de seguramente los 300.000 millones de euros de los que estaba hablando yo antes. Es completamente imposible. Por lo tanto, a la banca no le queda más remedio que compincharse con el Estado. Pero lo que están haciendo los bancos es sacar el dinero allá donde pueden. Como dicen por ahí, el botín saca más dinero de lo que tiene metido en los paraísos fiscales que del propio Banesto, por ejemplo. Esto es lo que está ocurriendo. Se les está dando tiempo a los golfos que hay en este país a sacar un dinero que es completamente imprescindible para poder ayudar a las economías domésticas y a las empresas. Y esto es lo que estamos consintiendo, y que es prácticamente delictivo, en mi opinión, porque aquí nadie controla nada. O sea, en estos momentos la contabilidad de un banco español vale tanto como un papel que está en la basura. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo hemos dicho antes y seguimos. Dicen, ¿cómo será este año que viene? Fatal. ¿Cómo será el siguiente? Fatal. ¿Cómo serán los 4 años de Rajoy? Fatales. 4 años en los que el crecimiento, por las cifras que yo voy sacando ya con más detalle, pues vamos a ir de menos 1,7% a prácticamente 3,5% de decrecimiento. Por lo tanto, el paro que se sumará a este decrecimiento
va a ser de cualquier manera 2,5 millones de parados más en este país en los próximos 4 años. Es completamente imposible que esto pueda aguantar ya mucho. Y donde yo más, ya digo, hoy estaba viendo Bloomberg y decía una notita ahí muy breve: España está mucho peor que estaba en mayo del 2010 en estos momentos. Y lo malo es que creo que tiene razón, porque en el fondo no hemos hecho absolutamente nada. Una reforma laboral que no tiene otro efecto que sacar trabajadores de las empresas para poder dejarlas en unas condiciones mejores, y que lógicamente no es para que dentro de 2 años empiecen a contratar. ¿Qué va? Si contratan a alguien, lo contratarán en Australia, o lo contratarán en Inglaterra, o lo contratarán en cualquier país que no tenga que ver con el euro. Ya se ve venir. Por lo tanto, hacemos una reforma laboral que no funciona. Hacemos una reforma financiera que no es una reforma financiera. Vamos ya por la tercera y seguimos exactamente en las mismas circunstancias que antaño, viendo cómo los bancos, como el amigo Rato con Bankia, haciendo las 1000 picias, comprando acciones propias para tratar de mantener una acción que no vale ni para cascarla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos consintiendo que todo este mundillo financiero bancario español se nos venga abajo estrepitosamente, y encima mucha gente sacando dinero de aquí para ponerlo en paraísos fiscales. Esto es lo que realmente está ocurriendo. Sobre lo que has comentado del paro, efectivamente, el informe este que ha mencionado antes Manuel, el de Jefferies, hablaba de que ellos trabajan con una hipótesis del 27,5% de paro para finales de este año. El cuadro macroeconómico del gobierno habla del 24%, que no se lo cree nadie, lógicamente, porque a ese 24% va a quedar ampliamente sobrepasado ya en este primer trimestre del año, y la economía no va a seguir sino ir cayendo. Matthew, tú, si no me equivoco, estás en Murcia, ¿no? Sí, Matthew. Hola. No sé si se nos ha caído Matthew. Bueno, tú has mirado también, Manuel, el tema del paro de Jefferies. ¿Tú qué opinas de ese pronóstico que hace? Yo la verdad es que me he fijado más en los datos que estaba hablando de morosidad, porque lo he leído, he ido un poco al grano sobre eso, pero sobre el paro, en el fondo, tampoco hay que darle demasiadas vueltas para extrapolar que la situación de menor crecimiento y el poco dinamismo que tiene nuestra economía, pues si ahora estamos donde estamos y las perspectivas de crecimiento son tan bajas para este año e incluso para el siguiente, pues el paro es que solo puede ir a peor. No creo que una cifra de 27%, desgraciadamente, muy desgraciadamente, ande muy lejos. Muy bien, hemos recuperado ya a Matthew, otra vez. Buenas tardes. Hola chicos, disculpad, no sé qué ha pasado aquí con la línea. Muy bien, te iba a preguntar sobre la situación, ¿cómo la ves allí en Murcia? Murcia es una de las zonas que más ha sufrido de España la crisis. Hubo una burbuja inmobiliaria monstruosa. El panorama para cualquiera que vaya por allí ha cambiado totalmente. De ser un paisaje totalmente sembrado de grúas ha pasado pues prácticamente a no haber ninguna. El paro ha aumentado exponencialmente. El informe que comentaba Manuel antes de Jefferies, que hacía referencia a que ellos trabajan con una hipótesis de paro del 27,5% para finales de este año, muy superior a la que dice el gobierno del 24%, que lógicamente no tiene ningún sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está afectando la crisis ahora mismo por la zona donde tú estás? Yo creo que os contaría 3 pequeñas anécdotas que a mí ahora mismo me suenan mucho a lo que está pasando aquí en Murcia. Yo salgo a correr casi todas las noches por una zona cerca de mi casa, y cerca de esa zona, o en esa zona por donde voy corriendo, pues efectivamente la zona norte de la ciudad, donde antes de la crisis pues estaban todos los edificios nuevos, de las casas nuevas, de los pisos interesantes que estaban haciendo, digamos, para la gente de bien en Murcia, y toda la gente con dinero pues se movía para esta zona, se mudaba para esta zona poco a poco, y esta era la zona que estaban alargando hacia el norte de la ciudad, para luego ya enlazar con los 2 grandes centros comerciales que hemos construido también un poco más allá. Pues desde hace 3 años por lo menos salgo a correr y los edificios prácticamente no han cambiado. Hay un montón de edificios sin terminar,
con grúas o sin grúas directamente, y ahí siguen después de 3 años y apenas se han tocado. Ahora ya se ha notado en los últimos meses que tal vez los bancos que se han quedado con esos pisos han querido terminar los que están allí, entonces en algún edificio que otro se ve un poco de movimiento, pero básicamente por toda esa zona está plagada de edificios sin terminar. Sí, si me permites un segundo, Matthew, sí. Eso lo que estás comentando probablemente sea fruto de la diferencia que hay en las provisiones entre edificios terminados y sin terminar para los bancos, que tienen que provisionar muchísimo más en obras sin terminar. Perdona, puedes seguir. No, sí, es interesante saberlo. Pero además básicamente la mayoría de los edificios que ves están sin terminar todavía, está ahí el hueco del edificio, digamos. El segundo anécdota lo contaría desde el verano, que yo con las traducciones y alguna otra clase de inglés que doy aquí, pues he tratado con muchos empresarios y muchos economistas aquí en Murcia, y antes de la crisis pues lógicamente mucho tenía que ver con el tema de la construcción y las promociones. Pues en verano uno con quien no había hablado desde hacía ya la crisis, desde hacía ya por lo menos 3 años, me llamó urgentemente en agosto diciendo que urgentemente tenía que aprender inglés y hacer una gestión con unas traducciones porque en septiembre venían los chinos. Y yo le preguntaba qué estaba hablando. Este señor llevaba una serie de promociones de aquí antes y me describía cuál era su plan y que efectivamente, supuestamente los chinos, un grupo de chinos, inversores chinos, venían a visitar a Murcia en el mes de septiembre, hacia final del mes de septiembre. Y me pedía a mí que le enseñara urgentemente algo de inglés. Lógicamente eso es imposible, pero me volvió a describir cuál era su proyecto y que me volviera a meter en su página web. Y cuál fue muy sorpresa cuando me metí en la página web y vi la misma página web que hace 3 o 4 años, pero habían cambiado las fotos de los pisos y los chalés y los campos de golf, de pisos y chalés y campos de golf con noruegos o ingleses disfrutando al lado de la piscina, y ya había pisos y campos de golf y chalet con chinos sonriendo al lado de la piscina. Y yo pensaba, madre mía, esto no puede ser la solución a la crisis. No puede ser que la innovación murciana o el emprender español haya llegado a tanto, y la solución a la crisis va a ser cambiar la página web e intentar vender los mismos pisos, las mismas casas y los mismos campos de golf a los chinos. Y ahí se quedó. Desde luego es un poco lamentable. Impresionante, sí. No, en realidad, pero al final el problema que tenemos es, hemos vivido una época terrorífica con el amigo Zapatero, y ahora estamos viviendo otra época que parece que había gente un poquito más seria y al menos por lo menos habían hecho alguna carrera o eran funcionarios, pero el problema es que aquí no hay un proyecto de cómo quieren estos señores del gobierno, cómo quieren que sea España dentro de 4 años. No tienen ni la menor idea. O sea, el problema que estamos haciendo aquí es un problema, en fin, para taraos, por decirlo de alguna manera. Aquí tapando, tratando de conseguir, nos dejan dinero, o sea, podemos vender deuda, a continuación la utilizamos para tapar un agujero, luego otro, pero el problema que hay es que no tenemos un problema en serio para que en este país nos hagamos alguna vez, pensemos en ser competitivos en algún tipo de sector. Porque lo que se está deteriorando a toda velocidad es nuestra competitividad, y ya no digo con Alemania, me preocupa más la competitividad con los emergentes, lógicamente. O sea, vivimos en un mundo como si, nos estamos tapándonos la cabeza o metiendo la cabeza en la arena para esperar que Europa nos resuelva nuestros problemas, cuando Europa, como dice Keynes, nos saldrá de esta en menos de 10 años. Si Europa nos sale en 10 años, y hay países que están muchísimo mejor que nosotros, por descontado, pues imaginar nosotros el horizonte que nos espera. O sea, un país muy poco cohesionado, con un partido político ahora que se muere ya, el Partido Socialista de esta ya prácticamente desaparece del mapa español, con otro partido que parece el Movimiento Nacional de la época de Franco, con todo controlado, pero sin ideas de a dónde coño nos quiere llevar. Este es el problema más grave que tiene España en este momento, aparte de que está en quiebra, lógicamente. O sea,
la deuda privada más la deuda pública, que va creciendo a una velocidad que asusta. Ayer Manolo Llamas hacía sus numéricos, como ya los habíamos hecho los demás, y decía, la deuda de verdad española, si sumamos en serio todo aquello que Europa no nos exige que sumemos, está ya prácticamente cerca del 1 billón de euros. Y eso quiere decir que España está completamente colapsada. Y si no nos meten mano ya, es porque meternos mano supone cargarse el euro con toda seguridad. Y por eso no se nos interviene oficialmente, aunque estemos intervenidos y superintervenidos en la realidad. Pero el problema que yo veo es ese. España, sus gobiernos, la élite política española no tiene un proyecto para España, ni en Europa ni fuera de Europa. Y este es el mayor drama que hay. Creo que necesitaremos otra clase política, que el PSOE termine entrando en el cementerio, que el Partido Popular entre también en el cementerio porque está tan muerto como el PSOE. Y a continuación volver a ver si somos capaces de regenerar esto con otros partidos, una nueva izquierda mucho más a la izquierda que el PSOE y una nueva derecha mucho más a la derecha que el PP. Algo tendremos que hacer en esa dirección, porque si no este país se viene abajo. En mi opinión, octubre puede ser un mes terrorífico, sencillamente un mes en el que todo el mundo verá que este gobierno no sabe dónde va y que que 4 días ya garantizarán que desde luego en los 4 próximos años no es que no vayan a crear un empleo, sino que van a generar 2,5 millones de parados más. Claro, un país que tiene ese horizonte tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Sí, y no solo eso, sino que a mí me está dando la sensación de que esta gente lo único que está es dedicando todos los recursos del país a mantener el chiquito y a mantener a sus amigos. Y claro, así esto no se puede arreglar jamás. O sea, si un poco mal estamos y encima lo poco que tenemos lo dedican a eso, pues fijaos hacia dónde vamos a ir. Sí, Manuel. Sí. Bueno, yo estaba escuchando a Ángel, yo estoy de acuerdo en que la clase política que tenemos, pues evidentemente tiene está demostrado que tiene muchos problemas para sacar esto adelante, pero a mí sobre todo me preocupa también el sistema en sí mismo, o sea, estructuralmente como está montado. A mí, desgraciadamente, me entran muchas dudas de que incluso un partido totalmente nuevo, o un PSOE, o un PP totalmente renovados desde dentro, incrustados otra vez en este mismo sistema, realmente pudieran conseguir algo distinto. Económicamente, el peso que tiene el sector público en la economía proporcionalmente es enorme en este país. Pues la cantidad de empresas que dependen de contratos con el gobierno es grandísima. Entonces, yo como tengo grandes dudas de que el Estado, por muy listos que sean las personas que lo conforman, sea capaz de darle dinamismo a una economía, me temo que el problema es doble, ¿no? O sea, pues es la clase política y la estructura del Estado, el modelo de Estado, el modelo incluso económico, que también es lo que comentamos al principio relacionado con el tema de las economías. Yo creo que si otros países como Estados Unidos están soportando algo mejor la crisis, no es por otra razón, no creo que sea sinceramente porque lo hace mejor, porque el problema, por ejemplo, de la banca que tenemos en España, para mí es el mismo que tenemos en Estados Unidos. Lo que pasa es que allí la economía, por así decirlo, productiva, proporcionalmente tiene muchísimo mayor peso, y entonces es capaz de soportar los pufos, por así decirlo, de la banca y del Estado, ¿no? En España, como el sector público acapara tanto y las pocas empresas que hay, pues desgraciadamente pues se han dedicado muy poco más que a la hostelería y al ladrillo, porque aquí el sector industrial ya está desmantelado desde hace mucho tiempo y queda en general el sector servicios, pero la verdad es que desgraciadamente es una economía muy poco dinámica y muy pobre, pues claro, pues entonces los países que somos más débiles en ese sentido somos los primeros que nos vemos sentenciados por la crisis, pero estamos todos en la fila. Yo creo que España está quizá de los primeros, pero muchos de los problemas que tiene España están en otros países igual, lo único que no tan agudos, evidentemente. Hombre, España, cuando el día que le hagan una quita del 50%, que es la que terminarán teniendo que hacer, pues lógicamente podríamos estar mejor,
aunque si no cambiamos la estructura territorial de española, esto no tiene solución, porque yo sí que tengo clarísimo que habría que proceder a ir eliminando autonomías por lo menos 4 por año, o si no 3 por año. Y una vez hecho todo ese proceso de digestión, lógicamente, del personal que sobraría tras ir eliminando 3 autonomías por año, que sería indudablemente un proceso largo, seguramente lo que habría que terminar haciendo es buscar la forma de que España reduce su Estado a unos porcentajes razonables, por descontado. Lógicamente, a partir de ahí, tendría que pensar cómo se ubicaba en el mundo de nuevo, cómo ubicaba sus empresas en el mundo, porque como decís, están acostumbradas a trabajar para el Estado. No es que el Estado hoy día tenga empresas, sino que las empresas que tenía el Estado que valían la pena se privatizaron. Estas desgraciadamente siguieron viviendo como oligopolios o monopolios en algún caso, y han seguido viviendo del cuento, con alguna excepción que ha hecho algunos pinitos por fuera de España, por descontado. Pero para mí la salida, digamos, de este capitalismo de pueblo que tenemos en España, al final, para salir necesitaremos un Estado más fuerte en cuanto que sea más eficiente, con gente, digamos, más preparada. No podemos tener a los peores españoles en la política, joder, es que es algo que no se concibe, y el sistema, sin embargo, ha conducido a eso. Por eso yo creo que si el PSOE y el PP desaparecieran, como en Italia desapareció la democracia cristiana y desaparecieron los socialistas y los comunistas, sí, se generó otro tinglao que diréis, pues mucho no ha mejorado. Mucho no ha mejorado, pero las empresas italianas son bastante más competitivas que las nuestras, ni color. Y desde luego la riqueza italiana es muchísimo mayor que la nuestra, y por eso hoy día, con un tío medianamente espabilado al frente del gobierno italiano, Italia va saliendo y diferenciándose claramente de España. España tiene gente que vale, coño. Tiene universidades fantásticas, en algún caso, poquicas, pero las tiene. Pero tiene unas business schools que están muy bien, y el empresariado español, en el fondo, es capaz de contratar por el mundo adelante. Lo que no tenemos es la clase política adecuada, en mi opinión. No, eso está claro. Ángel, tú, Macio, también, ¿tú crees que te percibe este problema? Yo creo que estáis aceptando, sí. Yo lo de los chinos lo contaba a modo de anécdota, pero el problema al que apuntúa el anécdota es justamente ese, es decir, nadie tiene aquí un plan. Si pensamos en el peso de la construcción en la economía española en los 15 años que yo viví aquí más o menos, y que ahora eso ha desaparecido, como estamos viendo todos, y eso es lo que ha creado tanto paro. Tenemos millones y millones de personas sin hacer nada en sus casas, que supone un peso en el estado de bienestar y un gasto adicional. El plan nuevo, tiene que haber un plan nuevo para empezar, y no lo hay. Y segundo, ese plan nuevo tiene que ser capaz de rellenar ese hueco, es decir, tiene que ser un plan capaz de proveer al país de 5,5 millones de empleos como mínimo. Si no, no volvemos a donde estábamos antes. Y si no lo conseguimos, nos encontraremos otra vez como en los siglos XIX y XX, ¿no? Sí, 3 guerras carlistas, una guerra civil o algo parecido. Porque aquí lo problemático de España, que la gente no acaba de darse cuenta, y sobre todo los políticos, es que la falta de cohesión que existe, sobre todo para resolver los problemas vitales de España, no se resuelven por los partidos políticos. Y eso no conduce más que a una tensión muy fuerte. Porque, con todos los respetos, todos, si recordáis las películas esas de Nueva York en el 29, 30, 31, 32, la policía se tuvo que emplear muy fuerte para poder sacar aquello adelante. Y en España no tenemos una policía como había en Estados Unidos para sacar una situación conflictiva adelante. Este es el problema que yo veo mayor en estos momentos, es que la gente no va a ser como los portugueses, que están ahí calladicos y muy buenas personas. No, en España, el día que la gente salga a la calle, empezará a quemar bancos, no tengáis ninguna duda, y empezará a hacer barbaridades, y lógicamente la policía tendrá que intervenir, pero España no tiene ni siquiera medios de defensa o de seguridad suficientes para poder resolver una situación de estas características, y parece como si quisiéramos ir en esa dirección. Esto es lo que a mí me preocupa seriamente, porque si Rajoy mañana dijera, no es que quiera eliminar triplicidades o duplicidades o lo que sea entre autonomías, entre ayuntamientos, entre diputaciones provinciales, no, señores, puesto que esto ya está estudiado, vamos a hacer esto, y vamos a plantear una reforma constitucional, y vamos a intentar reducir el tamaño a la dimensión justa. Esto es lo que yo echo de menos
en un momento en el que Europa todavía nos podría ayudar. Pero eso, Ángel, es pedirle peras al olmo, permíteme que te lo diga, porque esta gente no va a hacer eso jamás, porque ellos tienen allí todas sus obligaciones con su gente y pues si no lo hacen van a terminar en la Bastilla, vamos, no los libran ni el pico. Y además te digo una cosa, que si realmente la gente se acaba enfadando, acaba saliendo a la calle y acaba forzando a un cambio político, yo me alegraré y mucho, no me alegrará que haya violencia, lógicamente, pero es que esta gente, las élites económico-políticas que tenemos aquí, lo que nos están llevando es a que no quede otra decisión más que esa por parte. No le va a quedar otro remedio a la gente más que tomar esa determinación de salir a la calle para forzar un cambio que ellos no son capaces de ver, porque nos están llevando al matadero, sencillamente. Lo que pasa es que hace falta hacer planes de futuro serios por cualquiera que piense en el bien de este país. Si aquí no hay que pegarse con nadie, ni hay que incendiar nada. Lo que hay que tratar es de que la gente comprometida, aunque no estén en la política, pues tienen que diseñar planes de futuro que ilusionen a alguien. Pero que los planes de futuro que tienen nuestros políticos son simplemente intentar salvar todo lo suyo y todo lo que puedan. Siempre ha pasado a lo largo de la historia española eso, pero también es cierto que también de la noche a la mañana han pasado del poder a la puñetera calle, vamos. Sí. Pero Manuel, y no es lo mejor. Sí, Manuel, por favor. No, yo la verdad es que estoy de acuerdo. La poca confianza que podemos depositar en los políticos, pues es que es muy pequeña. Yo por un lado creo que parte de ese plan que mencionáis, ese plan de futuro, tendría que pasar en gran medida ya no por planificar vamos aquí, que muchas cosas habrá que hacer, pero gran parte de ese plan tiene que decir, vamos a quitarnos de en medio de esto y dejar que los ciudadanos y los empresarios decidan por dónde quieren ir, en vez de que el Estado tenga que estar acaparándolo todo, que cuando estamos hablando antes de las empresas, yo sobre todo me refería a la cantidad de empresas cuyo único cliente o cliente principal es el Estado. Claro, sí, claro. Sí, si me permites una cosa, Manuel, pues algunos economistas, el otro día Vicente Navarro escribió un artículo en el que se quejaba de que hay muy pocos funcionarios en España en relación a otros países, pueden ser Suecia y razón, hay muchos menos en España que en Suecia y en Francia, pero claro, lo que no es decir, la cantidad tan enorme que hay de empleados que son indirectamente empleados públicos también, porque sus empresas cuentan como único cliente el Estado o alguna administración pública. Manuel. La verdad es que eso había mucho ruido ahora mismo, realmente lo entiendo que lo que decía Vicente Navarro es que aquí hay menos funcionarios que en otros países. Que en Francia o que puede haber en Francia o en Suecia, por ejemplo, pero claro, yo lo que él no tiene en cuenta es la cantidad tan enorme que hay de empleados del sector privado, lo que tú has dicho, sí, que realmente son indirectamente empleados públicos, porque claro, los únicos clientes de sus empresas, o casi los únicos, son administraciones públicas. Sí, no, y luego hay otro, no sé si el profesor Navarro los ha contado, son los empleados de las empresas públicas y semipúblicas, que no son funcionarios, pero en el fondo están dentro de la órbita de lo que es el gasto estatal, prácticamente incluso más directo que estos empleados de las empresas que proporcionan servicios al Estado, ¿no? No sé si eso los contó o no. No, pero vamos, aun contándolos, seguiríamos estando por debajo de Francia o de Suecia, pero el caso es que en Francia también sobra mucha gente en el sector público, sí, no de ninguna clase, y no es una comparación precisamente buena. Seguramente funcionan mucho mejor que nosotros, por descontado, porque ellos no tienen estos 17 monstruos que tenemos nosotros, ni tampoco tienen los 500 golfos que se dedican a vivir de las autonomías y que les interesa que se sigan manteniendo. Pero yo no iría por ahí. Aquí es un tema de poder, claro, y o lo resolvemos bien o no tenemos nada que hacer. O sea, es imposible que el señor Rajoy mande sobre el señor de Galicia, prácticamente, o prácticamente imposible sobre el señor Arenas cuando está al frente de Andalucía. Y eso es una aberración, pero es una aberración total. Es imposible tener un Estado-nación soberano con unos virreyes que además no valen para nada, porque además lo hacen muy mal, pero que sin embargo tienen la capacidad de plantarse en todo momento. Ese es el mayor problema político que tenemos en estos momentos.
Sí, Matthew, respecto al tema del tamaño del sector público, ¿tú qué opinión tienes de esto? Yo creo que ciertamente habría que reducir un poco el tamaño del sector público. Lo que estáis diciendo también acerca del modelo autonómico, el modelo constitucional aquí en España, ciertamente también tiene que ser remodelado. Esto se veía venir ya desde hace un tiempo, y no sé si recordáis los comentarios que aquí en las cenas hacíamos en Murcia, cuando Zapatero iba transfiriendo competencias poco a poco a las distintas comunidades autónomas, pues se veía venir, por el tamaño de la transferencia de competencias, que ningún político posterior a Zapatero iba a poder recuperar esos poderes. No iba a ir Rajoy a Barcelona o a Rajoy a Sevilla a recuperar esos poderes y esas competencias que Zapatero había transferido. Luego, con lo del 15M el año pasado, yo no sé si fue Jaime Mayor Oreja quien dijo que ya estábamos en una especie de segunda transición, de hecho, porque los problemas habían llegado ya a tanto nivel estructural en España entre una cosa y otra, que aquí claramente había que reformar España a nivel de la Constitución y a nivel de su modelo administrativo y económico. Y yo creo que claramente eso podría ser muy interesante para España ahora mismo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ha habido un debate, aunque no seguramente no lo hayáis leído vosotros porque no estabais dentro de él, en Facebook, en que un amigo alemán nos planteaba que cuál opinábamos que era el papel de Alemania en esta crisis. Y bueno, ha habido bastante debate, pues porque precisamente lo que le echaba yo en cara a Alemania era que Alemania solo se estuviera fijando en lo económico, directamente decir, bueno, vosotros pagad la deuda, dejad endeudaros y ya está, y no se fijará en el terrible problema político que hay detrás de todo eso, y que dejará a esta gente, a estas élites políticas al cargo de eso, es sencillamente como darle carta blanca a los zorros para que saquen el gallinero, más o menos. El problema es que para Alemania intervenir España, pues hay que reconocer que menudo papelón. Esto no es Grecia, vamos, ni muchísimo menos. El problema que tiene España, es, como hemos dicho muchas veces, es que intervenirla de verdad es prácticamente imposible, porque seguramente intervenirla y reconocer la situación que hay en estos momentos seguramente se carga prácticamente el euro y posiblemente muchas más cosas. Este es el problema por el que Alemania no sabe qué hacer, porque lógicamente es que es un problema que supera cualquier posibilidad, por muy grande que sea un Estado europeo. Es que no tiene fácil solución y tenemos que ayudar a resolverlo lógicamente nosotros, pero si no hacemos absolutamente nada, la solución vendrá cuando España entre default, porque yo nunca he creído que España pueda ser intervenida, porque no hay recursos en Europa para poder intervenir España. Por lo tanto, el riesgo que corremos es que nos dejen caer de mala manera y que tengamos que salir por nosotros con esta panda de políticos que ni les ha pasado por la cabeza que vivimos en un mundo globalizado en el que no somos competitivos ni poco, ni mucho, ni nada. Este es el problema serio que tenemos. Sí, el problema, Ángel, se va a plantear en pocos meses, cuando ya se les acabe el dinero del Banco Central Europeo, que se les va a acabar muy pronto, en abril o máximo en mayo, y ya no puedan comprar deuda española, y ya no, el crédito empiece a colapsar otra vez y la economía empiece a caerse otra vez. Entonces yo creo que ahí va a venir el problema, y en muy pocos meses vamos a estar en una situación insostenible, que nos meten otro manguerazo con el BCE, o aquí ya se plantea el impago directamente. Sí, si queréis, como ya hemos cumplido más o menos el tiempo que teníamos previsto, queréis añadir, hacemos una última ronda, añadís lo que queráis y ya vamos terminando. Manuel. Bueno, pues básicamente la verdad es que últimamente en estas tertulias acabamos hablando de lo mismo, porque en el fondo lo más importante, que es los recortes que no tiene que hacer el Estado, y yo ahora mismo tengo delante una lista de las partidas presupuestarias. La verdad es que hay cantidad de cosas que por recortar, partidas de miles, de 7.000 y de 5.000 millones, sin tocar ni a un solo funcionario, pero que se ve que no están dispuestos, ¿no? Que vale más gastarse todo ese dinero y se lo lleven los amigos, pues, de ACS, de Fomento y Construcción y de OHL, etcétera, y seguir con toda esa parafernalia,
que recortar y verdaderamente ponerse serios con este tema del déficit. Sí, Matthew. Sí, Matthew. No, creo que se nos ha caído otra vez Matthew. Bueno, ya no le vamos a recuperar. Pues si quieres, Ángel, añade lo que pues quieras. Mira, los efectos, lo que la gente tiene que saber de verdad es lo siguiente. Este año obligatoriamente deberíamos reducir 55.000 millones si estuviéramos dispuestos a hacerle caso a Bruselas. Y al año próximo aproximadamente 45.000. Estamos hablando de 100.000 millones de recorte. 100.000 millones de recorte que si son por vía de aumentar impuestos tienen un efecto, digamos, de que cada 10.000 millones de estos tiene un efecto de prácticamente de reducción de la actividad de 14.000 millones si se trata de aumento de impuestos y si por el contrario hacemos reducciones de gastos, cada 10.000 millones nos supone 0,6% de reducción de PIB. Por lo tanto, de cualquier manera, con un esquema 2080 que sería un esquema razonable, en mi opinión, nosotros tenemos que irnos haciendo a la idea de que España entre este año y el año que viene provoca con las reducciones que teóricamente estamos obligados a una caída del crecimiento entre los 2 años de un 7,6% que es posible que se pase parte al año siguiente, quiero decir al año 2014. Pero lo que esto quiere decir es que tenemos un futuro negro en el que es imposible que se cree un empleo, por mucho que digan estos tíos comprados que hay ahora de las federaciones de autónomos y demás mandongas que hay por ahí por España. Sí, que eso que estás diciendo pues es un 30% de paro aproximadamente. Pues eso. Bueno, pues nada, con esta reflexión tan preocupante de Ángel nos quedamos. Sentimos que se nos haya caído al final otra vez Matthew y esperemos que el próximo día que intervenga haya más suerte. Muchas gracias por intervenir una vez más en esta nueva etapa, Ángel. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Muchas gracias como siempre, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Estás escuchando Manicomios. Me dijo que había aprendido español guiando a los turistas por los zocos y el palmeral de Marrakech. Y que un día, escondido sobre el bastidor de un inmenso camión, logró pasar a España desde Ceuta con la fortuna de no ser descubierto. Aún no había acaecido el tiempo de las pateras y la ley de inmigración, así que pudo arreglar los papeles y quedarse a vivir aquí. A través de un amigo, logró un empleo como pinche de cocina en un pequeño bar del Extrarradio, sí, creo que me dijo, del Extrarradio de Madrid. Le pagaban poco, pero estaba acostumbrado desde siempre a comer de manera frugal. De modo que conseguía ahorrar para enviar dinero a sus padres en Marruecos.
Nunca entendió qué era eso de la burbuja inmobiliaria, como tantos españoles, pero sí sufrió en carne propia los efectos de la crisis. El dueño del bar, para salvar su negocio, tuvo que despedir personal. Y aunque los pinchitos que preparaba Abdallah eran muy apreciados por los clientes, fue el que menos antigüedad tenía. Se vio en la calle de un día para otro y hubo de ingeniárselas para pagar la pensión y también para comer de vez en cuando un bocadillo. Yo estaba tomando café sentado en una terraza y se había acercado con objeto de venderme algo que llevaba en la mano y en lo que no reparé. Lo invité a un té moruno y se sentó sonriente, pero a la vez desconfiado ante lo que consideraba una deferencia muy inusual y además extraña. Le pregunté de qué vivía y me dijo que toda su familia se había dedicado a la transmisión oral de cuentos en la plaza de la Yemá, el FNA, de modo que Abdallah se consideraba un poeta e iba por las calles ahora vendiendo sus escritos. Me extendió uno en un folio y me pidió €1. Le di 3 y me sorprendió con un abrazo inesperado. Me dejó muy sorprendido, pero no dijo nada más. Se levantó y siguió caminando calle abajo. Desdoblé el papel y comencé a leer. El cuento, lo había puesto encima, se titulaba Habib ya no mira las estrellas. No, Habib, la tierra donde marchará mañana tu padre no está tan lejos como las estrellas que ves encima de nuestra choza. Pero allá donde va, él las seguirá viendo como cada noche nosotros. Y serán las mismas, Habib, aunque te parezca imposible. No lo entiendo, madre. Estas son nuestras estrellas y aquella nuestra luna. No quiero que nadie se las lleve hacia el norte. Baja la voz, cariño, que tu padre necesita descansar para el largo viaje que le espera. Cuando seas un poco mayor y puedas ir a la escuela lo entenderás. Esas pequeñas lucecitas están tan distantes que pueden verse desde cualquier sitio, por muy lejos que te vayas de la aldea. ¿Y podrá padre hablar con las estrellas para que éstas nos cuenten de su viaje y de su suerte? Seguro, Habib. Cada noche nos sentaremos aquí en la puerta y escucharemos lo que ellas nos digan desde el cielo. Así estarás cerca de tu padre y sabrás cómo le van las cosas en el mundo al que mañana marchará para traerte el regalo más preciado. ¿Una bicicleta, madre? ¿Una tableta de chocolate? ¿Agua para bañarnos todos los días? ¿Ya no tendremos que comer siempre un puñado de grano con saltamontes? No, pequeño. Tu padre caminará tanta distancia, viajará tan lejos para buscar el futuro. Ese es el regalo más preciado que puede traerte, porque el futuro hace mucho tiempo que se fue a vivir de aquí a otros mundos. No lo entiendo, madre. ¿Qué es el futuro? ¿Por qué lo dejamos marchar si era nuestro? Una noche como esta, mi padre, que era muy sabio y jefe de la tribu, me contó algo muy parecido a lo que yo te estoy diciendo ahora, Habib. Cuando llegue la luna llena, te narraré esa historia completa y te explicaré qué es el futuro, aunque yo no lo he visto nunca. Madre, hace ya 3 meses que vi marchar a padre con lágrimas en los ojos y levantando una nube de polvo con su vieja sandalia. Ya no quiero salir más a hablar con las estrellas. Anoche cuando mirábamos al cielo, me pareció verlo en una playa. No se movía y tenía las ropas destrozadas. Las olas le bañaban casi todo el cuerpo. No se movía, madre. No hablaba. Y las estrellas, madre,
Las estrellas no me quisieron decir nada. Esto ha sido Manicomios por Jorge Batista Prats y Rubén Muñoz.